Una vieja leyenda contaba que Zeus, padre de todos los dioses, liberó 2 águilas y las dejó volar desde extremos opuestos de la tierra. Ambas se reunieron en Delfos, en Grecia. La creencia en esta leyenda, interpretada como designio, convertía a Grecia en el centro del mundo. Grecia es la tierra donde en un tiempo los hombres se rebelaron contra los credos del mundo antiguo y dieron un nuevo sentido a la condición humana. Como asegura el mito de Prometeo, el hombre arrebató el fuego a los dioses e iluminó con él su entendimiento. Ir a Grecia para un occidental es una especie de viaje iniciático al origen de su cultura. Es constatar que aquellos lugares míticos existen realmente. Viajar a Grecia permite activar nuestra imaginación y reconstruir el mosaico de nuestra memoria remota. La isla de Kérkira o Corfú, porque por los 2 nombres se la conoce, fue la puerta habitual de Grecia para los primeros expedicionarios europeos, que viajaron a estos lugares míticos en el siglo XVIII. Siguiendo los pasos de aquellos viajeros pioneros, entramos en Grecia por la isla más occidental, situada en el Mar Jónico. Lo primero que impresiona llegando al puerto es su luz. La misma luz que hizo que los poetas románticos vieran en el Mediterráneo el territorio de la libertad y convirtieran estos pueblos en su patria espiritual. En aquellos tiempos, Corfú era veneciana. La presencia veneciana, que duró más de 4 siglos en la isla, ha dejado su impronta en la ciudad. Los colores pasteles de las fachadas, la estrechez de las calles, el ambiente general recuerdan a muchas ciudades italianas. Una torre que sobresale entre tejados convoca hacia la iglesia de San Espiridón, patrón de la ciudad. San Espiridón fue un obispo chipriota cuyas reliquias fueron traídas por una familia corfiota desde Constantinopla. Los milagros que se le atribuyeron fueron tantos que se consideró injusto que beneficiaran a una sola familia. Así pues, las reliquias acabaron siendo donadas a la iglesia. Sus restos se conservan en el templo, en una urna de plata. La creencia popular sostiene que San Espiridón, que ha salvado varias veces a la ciudad de invasiones y pestes, cumple puntualmente con su papel de santo protector ante cualquier necesidad particular de los corfiotas. Los griegos abandonaron a sus antiguos dioses por real decreto cuando, convertidos en ciudadanos del Imperio Romano, fueron obligados por Constantino a hacerse cristianos. Después, en el siglo XI, se separaron de la autoridad de Roma. El griego actual se considera, como San Espiridón, fundamentalmente bizantino. A lo largo de la historia,
Corfú ha estado también en manos de franceses, turcos e ingleses, y como otros pueblos mediterráneos, ha aprovechado todas estas influencias para formarse una identidad propia que, al final, la hace reconocible. La unificación de costumbres, incluso de idioma, entre las distintas regiones griegas es algo relativamente reciente y hay que atribuirla al fuerte espíritu nacionalista surgido en su larga lucha por la independencia. La avidez del viajero por entrar en contacto cuanto antes con el pasado remoto de la Grecia clásica encaminará sus pasos hacia el museo arqueológico. La pieza principal es la Medusa Gorgona, guardián del viejo mundo griego, al igual que San Espiridón lo es del moderno. Según el mito, su mirada era tan penetrante que el que la sufría quedaba convertido en piedra. Las estatuas, las figuras, los restos que se contemplan en el museo son como trozos de un relato que ya conociéramos. En estas piezas encontraron anteriores viajeros como Lord Byron, Oscar Wilde o los hermanos Darrell los elementos para hacer de Grecia la patria de un ideal no perdido del todo. Ellos, entre otros, lo desenterraron y reconstruyeron con obras hasta volver a configurarlo como una actitud ante la vida por encima del tiempo. Precisamente a las puertas del museo se encuentra una estatua del comisario inglés Frederick Adams, que se hizo representar como antiguo griego para manifestar su vínculo espiritual con ese ideal recuperado. En la isla de Corfú se sitúa la antigua tierra de los feacios. Gracias a ellos, Ulises, el héroe de la Odisea, pudo volver a Ítaca, su patria, tras un complicado viaje que duró muchos años. Según la tradición, el encuentro entre Ulises y la hija del rey feacio se produjo en la parte occidental de la isla. Ahora sobre aquellos acantilados se asienta el pueblo de Lacones. El héroe de la Odisea apareció tan desnudo en estas playas que, según relata Homero, tuvo que cubrirse con hojas de árboles para no soliviantar a la joven Nausica. La acogida que recibió el héroe fue tan calurosa que a punto estuvo de cambiar su destino por razones amorosas. Pese a tratarse de un relato fabuloso, la creencia popular lo acepta a pies juntillas y hasta identifica una piedra como la barca real de Ulises, basándose en que, según la Odisea, su embarcación, hecha pedazos por los avatares de tan larga singladura, hacía imposible la continuidad del viaje. Influido por el ambiente, el viajero acabará aceptando también que está efectivamente en la isla de los feacios, sin cuya ayuda Ulises no habría podido volver a Ítaca. Lo creerá, aunque no tenga en qué basarse más que en un viejo relato. En Gazturi, a escasos kilómetros de la ciudad de Corfú, puede contemplarse una reconstrucción de aquel mundo deshecho del que solo nos ha llegado intacto el testimonio de la palabra. Es el Palacio Aquilión. Su jardín, sembrado de seres fantásticos y de deidades, introduce al viajero de repente en el mundo mítico del pasado griego. La obra fue mandada construir por la emperatriz Isabel de Austria, más conocida con el nombre de Sisi, que fue apasionada lectora de las obras clásicas y los poemas homéricos. El palacio fue, como sus lecturas,
un intento de recuperar un ideal perdido y un refugio frente a su propia vida llena de adversidades. Eligió el nombre de Aquilión para manifestar su admiración por Aquiles, el héroe de la Ilíada. Pero en realidad el palacio y sus alrededores constituyen una auténtica ofrenda personal a los mitos griegos en general y a la magia que los rodea. Los frescos del interior, inspirados en los hallazgos de las excavaciones de Pompeya, están animados por la presencia permanente de dioses, gigantes y titanes. Sin embargo, lo que atrae la atención del visitante, como si todo el palacio estuviera concebido en función del cuadro, es el triunfo de Aquiles. El lienzo representa el momento en que el héroe arrastra los despojos del troyano Héctor después de vencerle en duelo. En el jardín del palacio puede verse la otra cara del héroe. Es la cara del Aquiles moribundo, alcanzado en su único punto vulnerable por una flecha de París. Las dos caras del héroe parecen las dos caras de la vida azarosa de la propia emperatriz. En todo caso, el palacio Aquilión resultó un bálsamo para su dolor y un intento de recuperación de un tiempo en que los dioses se parecían a los hombres y los hombres a los dioses. Cuando se echa la noche, las tranquilas calles de Corfú se iluminan con una luz cansada que contrasta con la luz cegadora del día. Probablemente salga de una taberna una canción que acaricia el sosiego. El lenguaje de la música puede ayudar a convencer al viajero de que realmente está pisando el territorio fabuloso de los mitos. Si llega a ese convencimiento, es señal de que su viaje a Grecia empieza a ser tan espiritual como físico. Antes de que Roma fuera la metrópoli, el centro del mundo conocido, todos los caminos llevaban a Atenas. El pueblo griego había elaborado un sofisticado pensamiento a lo largo de varios siglos en el que la mítica, aliada con la historia, justificaba sus distintos avatares a lo largo de varios siglos de oscuridad. Su éxito en la guerra contribuyó a dar a ese pensamiento verosimilitud, solidez y fijeza. La adopción de un nuevo código de escritura permitió convertirlo en espejo del mundo y que nos quedara como legado. El secreto de su éxito pudo basarse en su politeísmo. Los griegos llenaron de deidades cualquier espacio físico, espiritual o mental, creando unos dioses que eran reflejo de la condición humana incluso en sus debilidades. El resultado fue el antropocentrismo. El hombre, que podía enfrentarse a un dios concreto,
evitarlo o acogerse a otro, se liberaba de una voluntad abrumadora que rigiera su vida de manera omnímoda y comenzaba a contemplar el mundo con los ojos de un dios. Su hegemonía lo hizo en cierto modo libre y le permitió investigar todo lo que acontecía a su alrededor y examinar el cosmos a su albedrío. Las consecuencias fueron importantísimos logros en todos los campos del conocimiento, la ciencia y el arte. Algunos de sus logros carecen de representación, a pesar de su significación histórica. Es el caso de la democracia. Otros, como los que se encuentran en la Acrópolis de Atenas, siguen siendo un ejemplo de armonía, aunque nos lleguen incompletos. La obra más representativa es el Partenón. El templo estaba dedicado a Atenea Partenos, patrona de la ciudad. En su interior se erigía una imagen de la diosa esculpida por Fidias. La construcción es un ejemplar modélico de lo que en arquitectura se conoce como regla de oro, que consiste en aplicar una relación de 4/9 entre la altura, la anchura y la largura. Además de figurar a la cabeza de todos los cánones de belleza, el Partenón se considera el ejemplo de un pensamiento armónico. El viajero que se enfrente a la Atenas que se extiende a los pies de la Acrópolis se encontrará ante una ciudad en la que distintas culturas y etapas históricas han querido dejar sus huellas con ánimo de perpetuar su presencia o emular las obras preexistentes. Las de Roma, Bizancio y Turquía son las culturas que más réplicas han dejado al legado clásico. Actualmente Atenas es una ciudad que ha multiplicado por 100 su población en menos de un siglo y se ha plantado en 4 millones de habitantes. Esta cantidad supone el 40% de la población griega y reúne todas las ventajas y todos los inconvenientes de cualquier gran urbe del mundo. Sin embargo, lo que diferencia a Atenas de otras grandes ciudades es su respeto a todo su pasado, hecho que convoca a permanentes encuentros con sus diferentes etapas históricas en un simple paseo. Cuando se construyó el estadio Panacenaico para la celebración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, su aforo de 69.000 personas excedía la población total de Atenas. Era a finales del siglo pasado y la ciudad solo tenía 40.000 habitantes. Todavía estaba reciente la creación del nuevo Estado griego y el estadio se sumó a la serie de edificaciones que querían simbolizar al nuevo Estado independiente. El edificio más representativo de este periodo es el Palacio del Parlamento. Fue concebido como palacio real. Actualmente es la sede de la Cámara de Diputados y del Consejo de Estado. Delante del Parlamento se celebra todos los días a las 11 de la mañana el cambio de guardia. Los días de fiesta, los euzones visten de gala. Su atuendo está inspirado en el traje tradicional de los campesinos de Épiro, una región situada en el noroeste del país. Algo que puede llamar también la atención del visitante extranjero es la cantidad de iglesias que pueblan la ciudad. Algunas son tan pequeñas como oratorios. La mayoría de la población es ortodoxa y muy dada a hacer promesas en situaciones difíciles.
La consecuencia es que muchos templos son familiares e incluso algunos estrictamente personales. Una vez visitados la Acrópolis y los museos de Atenas, el viajero puede echar la mañana en Monasteraki. El barrio entero es un bazar en el que los comercios sacan los productos a la calle para llenar los ojos del paseante. El griego afirma que toda necesidad o gusto ha de encontrar satisfacción aunque tenga que inventarse. El problema, pues, no es de oferta, sino de que lo que queramos esté a la altura de nuestras posibilidades. Al cabo de unas vueltas por las calles de Monasteraki, el visitante extranjero puede preguntarse si está en una ciudad de Oriente o de Occidente. La pregunta no es banal, pero tiene varias respuestas. A la afirmación del escritor griego Nikos Kazantzakis, que dijo que por los griegos actuales no corre una sola gota de sangre de los griegos clásicos, puede oponerse la frase del poeta inglés Shelley, quien afirmó que todos somos griegos. Otro tanto puede decirse del carácter autóctono de alguno de sus platos más conocidos, como la musaca o las dolmades, cuyo origen se disputan con sus vecinos los turcos. No es este el lugar para manifestar tales dudas. Cuestionar el carácter autóctono de sus costumbres es una de las cosas que más pueden molestar a un griego. Cuando pasan las horas de calor, los atenienses buscan un rato de asueto en las afueras de la ciudad. Su salida preferida es el mar. Microlímano es uno de los puertos que forman el Pireo. A estas horas, los pescadores preparan pacientemente sus barcos y aparejos para salir a pescar. En medio de un ambiente de pueblo marinero, los atenienses se aplican a cenar temprano un plato de pescado del día, mientras el aire parece impregnarse del azul intenso del mar.
Cuando la noche se echa sobre Atenas, la vida de la ciudad vuelve a concentrarse en los pies de la Acrópolis. A estas horas es el barrio de Placa el que cobra mayor animación. El barrio es un moderno ágora donde se dan cita lo cosmopolita y lo local. También lo sagrado y lo profano se dan la mano en este lugar de encuentro políglota en el que cualquiera puede entendernos. La vida de la Placa resume la vida nocturna de Atenas. Gracias a la vida de este barrio, la moderna Atenas vuelve a ser la ciudad donde concurren todos los caminos. Si en el pasado fue el centro del mundo griego, en las noches de la Placa se convierte en el centro del mundo gracias a la afluencia de los visitantes extranjeros. El rumor de una música discreta estimula a alargar la noche conversando con cualquiera en cualquier terraza, bajo cualquier parra. Oyendo música y viendo bailar, el tiempo parece comprimirse a los pies de la Acrópolis y se hace imposible olvidar que se está en el lugar exacto donde concurrían todos los caminos en un tiempo en que Grecia fue la luz que iluminó la mente humana. Un recorrido inexcusable para cualquier extranjero que visite Grecia es la costa norte del Golfo de Corinto. En esta zona, la leyenda y la historia encadenan una serie de acontecimientos, unos ciertos y otros fabulosos, que llegan casi hasta nuestros días. El angosto cierre del Golfo, estrechado aún más por las fortalezas erigidas por el sultán Bayaceto, hace que sus aguas sean tan tranquilas como las de un lago. Sin embargo, el sosiego que actualmente exhalan estas aguas y estas costas ocultan al viajero que estos territorios han sido escenarios de encarnizadas batallas, en las que pretextos religiosos eludían el reconocimiento del valor estratégico de la zona. En estos lugares murió el poeta Lord Byron luchando por la independencia de Grecia. Y este pueblo, Nefpactos, Lepanto para los venecianos, recuerda la batalla naval librada entre la Santa Alianza y los turcos. En ella perdió su brazo Miguel de Cervantes. Estos hechos solo han dejado huella en la memoria. Hoy, para el viajero, el Golfo de Corinto es un remanso de aguas tranquilas y de pueblos que se solazan en sus costas ajenos a las rutas turísticas. Bajo los áridos montes se extienden ricos campos de olivos y frutales que estrechan el mar hasta hacerlo parecer un río cerca de su desembocadura. A medida que se avanza hacia el este, el paisaje se va haciendo más irreal. Así se llega hasta el monte Parnaso, donde según la leyenda se reunieron las dos águilas soltadas por Zeus desde dos extremos de la tierra, indicando con ello que este lugar era el centro, el ombligo del mundo. En aquel pasado remoto, la disputa por poseerlo no fue cosa de hombres, sino de dioses. Actualmente, el santuario de Delfos es uno de los lugares más visitados de Grecia. En un principio, este lugar sagrado estuvo dedicado a Gea, la diosa madre tierra, y la fuente de su oráculo estaba custodiada por la serpiente Pitón. Más tarde, según la leyenda, el dios Apolo mató a la Pitón y se adueñó del lugar.
En el siglo VII a.C., este enclave se convirtió en santuario de Apolo y oráculo de todos los pueblos griegos. Antes de cualquier consulta al oráculo, era preceptivo que consultante, pitonisa y sacerdotes hicieran unas abluciones propiciatorias en la fuente Castalia, cuyas aguas descienden directamente de las cumbres del monte Parnaso. Las consultas se exponían a la pitonisa, la cual, después de entrar en trance a base de laurel salvaje y algún alucinógeno, transmitía su respuesta a los sacerdotes y ellos la trasladaban clarificada. Se entendía que su respuesta era la del dios Apolo. El oráculo funcionó durante varios siglos y todos los pueblos de Grecia tuvieron derecho a consultarlo, llevar sus exvotos y guardar sus tesoros en el santuario. En realidad lo que cada pueblo exhibía en él eran los trofeos conquistados ante los demás pueblos griegos. Cada 4 años, todos los pueblos griegos celebraban en este lugar sagrado los Juegos Pitios. Los anunciaban unos mensajeros 6 meses antes, y a partir de ese momento quedaban suspendidos todos los conflictos entre ellos. Las treguas permitían acudir con total impunidad a todos los pueblos griegos, incluidos los enzarzados en la guerra más encarnizada. Durante los Juegos se celebraban concursos musicales, recitales de poemas y representaciones de teatro. Los últimos días se celebraban competiciones deportivas que sirvieron de base, junto con las celebradas en otros santuarios griegos, a la celebración de los modernos Juegos Olímpicos. Los pueblos de los alrededores de Delfos viven enfrascados en labores tradicionales y aparentemente ajenos a la historia legendaria que ha traído a los visitantes hasta estos lugares. En el pueblo de Arajova, las mujeres se dedican al tejido de tapices. Sin embargo, estas labores también pueden entroncarse de algún modo con los mitos. Según una leyenda, una muchacha, Aracne, rivalizó con Atenea, diosa de las hilanderas y bordadoras, por hacer el mejor tapiz. La diosa representó en el suyo la majestad de los dioses y el castigo de los mortales que osaban desafiarlos. Aracne tejió en su tela los amoríos de las deidades y todas sus debilidades. El descaro de la muchacha irritó tanto a la diosa que la convirtió en araña. La leyenda puede no ser cierta, pero en todo caso remonta el origen de las labores de estas mujeres a tiempos inmemoriales. Puestos a imaginar, lo mismo puede decirse de muchos productos de la zona, como los de dulce, compuestos fundamentalmente de miel. Según la tradición, los dioses del Olimpo bebían néctar, un licor dulcísimo, y comían ambrosía, un alimento 9 veces más dulce que la miel.
Se desconoce qué producto podía aportar tal grado de dulzor, pero en el caso de que se tratara de miel propiamente dicha, podría asegurarse que Grecia obtiene, u obtenía, la miel más dulce que se pueda conseguir. Descendiendo las laderas del monte Parnaso, el viajero tiene ante la vista un verdadero mar de olivos. Es el olivar de Anfisa, que tiene 5 millones de árboles y produce, al parecer, el mejor aceite de Grecia. A la sombra del monte Parnaso, donde se consideró que estaba el centro del mundo, el viajero se siente inclinado a creer todo, incluso a imaginar que en este lugar, donde hoy se reconoce el pasado, se sigue adivinando también el futuro. El viajero que llegue a Meteora, situada en Tesalia, en el centro norte de Grecia, se encontrará con un paisaje formado por enormes y caprichosos montes pelados. El historiador Heródoto afirmaba que Tesalia había sido un mar en el pasado. Los geólogos actuales consideran que pudo serlo hace millones de años y que estos montes pudieron formarse por aluviones de materiales arrastrados por grandes ríos. Tesalia era, según la tradición, la tierra de los gigantes, una generación de dioses anterior a la del Olimpo. Y lo que parece tenerse ante la vista al llegar a este lugar es a aquellos fantásticos seres, a aquellos gigantes convertidos en piedra. Sobre las cimas de los montes se ven edificaciones cuyo acceso parece imposible. Son monasterios. En el siglo XI, el cristianismo se dividió en dos partes, la católica y la ortodoxa, y las posturas de ambas partes se radicalizaron. En la parte ortodoxa proliferaron los anacoretas y eremitas, hombres que se alejaban del mundo para dedicarse a la contemplación. Algunos eligieron estos montes aislados como lugar de retiro. El primer monasterio de esta zona fue fundado por Atanasio el Meteorita. Meteoro quiere decir lo que está suspendido en el aire. En la época de mayor auge, llegó a haber hasta 30 monasterios. Actualmente solo se conservan 6. Su ubicación parece tan precaria que hace pensar que los que faltan han desaparecido arrastrados por una racha de viento. La dificultad de los accesos pone de manifiesto la voluntad de alejarse del mundo de quienes se retiraban a estos lugares. En el pasado, la relación con el exterior de quienes aquí se encerraban quedaba supeditada a una polea. Aunque hoy el aislamiento se ha dulcificado en cierto modo, sigue siendo evidente la voluntad de alejarse del mundo de quienes todavía hoy viven aquí retirados. Actualmente, el retiro se ve interrumpido diariamente por los visitantes, atraídos quizás por la curiosidad de saber qué sigue impulsando a hombres y mujeres a adoptar un modelo de vida reducido a lo indispensable. En Castraki, el pueblo que se extiende a los pies de los monasterios, proliferan los talleres dedicados exclusivamente a la producción de iconos. Los iconos son representaciones devotas hechas a pincel o en relieve, usadas por la Iglesia ortodoxa. En España se llamaron durante algún tiempo tablas de Grecia. Su soporte por lo general es la madera. Las tablas se siguen pintando con técnica bizantina. A diferencia de la pintura religiosa de la Iglesia católica,
la pintura bizantina no ha evolucionado con el tiempo. Sigue repitiendo los mismos modelos desde hace siglos. Los iconos se suelen llevar como recuerdo de la visita a Meteora. No son imprescindibles para recordarla. Quien la visite, es difícil que olvide estos montes altos y elementales que parecen mirar al mundo desde el cielo. Las islas del Egeo son como borbotones de espuma blanca que surgieran del mar. Santorini pertenece a las Cícladas, un conjunto de islas del Egeo en las que se desarrolló la primera cultura griega de la que se tenga conocimiento. Nada se sabe de ella, solo que existió. Lo que atrae la mirada del viajero que se acerca a Santorini es el fulgor blanco de Fira, su capital, que se asoma desde lo alto del acantilado. La isla está asentada en una zona de gran actividad volcánica, que la ha destruido varias veces y la ha convertido en una plataforma inclinada sobre el mar. En la bahía de Fira, donde se desembarca, reciben al viajero altas paredes de piedra casi verticales. Llegar hasta arriba supone salvar un desnivel equivalente a 600 escalones. Desde los miradores de arriba se consigue tener una mejor idea de la situación. Lo que se conoce como la caldera es en realidad el cráter de un volcán. Al parecer, una fuerte erupción ocurrida en el siglo XV a.C. causó serios trastornos en lugares tan remotos como Siria y España. Antes de producirse esta erupción, Santorini y las islas que se contemplan desde Fira constituían una sola de forma circular. El lugar que ocupa la bahía era tierra firme. Después de ella, la chimenea quedó sumergida, pero el volcán sigue activo. El blanco de Fira produce un efecto cegador a los ojos del recién llegado. Las cúpulas de las iglesias que salpican la ciudad parece que hubieran servido de modelo a muchas casas particulares. En todo caso, sirven de faro para orientarse en la ciudad. El trazado sinuoso de sus calles se debe al carácter rocoso de la isla, que no permite hincar el pico donde se quiere. Parte de muchas casas está encajada en las cavidades de las rocas. La gente que viene a conocer la isla del volcán no ha producido aún cambios aparentes. Su imagen responde exactamente a lo que suele imaginarse cuando se piensa en Grecia. La casa transmite calor y una cultura basada en la tradición y la familia. Un modelo de vida patriarcal en el que los antepasados eran un referente permanente, un patrón inalterable de conducta. Los objetos más valorados eran los legados de los abuelos. Una forma de vida tan enraizada que hacía que incluso los emigrados a Estados Unidos o Australia siguieran comportándose como griegos. El pasado era un valor permanente.
Situado en el centro sur de la isla, el pueblo de Emporion parece vivir tan ajeno al turismo como a los efectos del volcán. Bonos, un habitante del pueblo, recuerda sin embargo una erupción del año 25 que ennegreció el pueblo y lo inundó de cenizas. Nos cuenta que entonces había 5 latifundistas y los demás vivían mal. Y dice que los que antes pasaban hambre ahora son dueños de tierras porque con el turismo se enriquecieron. Al caer la tarde, el blanco de Santorini va perdiendo su fulgor poco a poco, mientras el sol, casi en el crepúsculo, va tiñendo el cielo y el mar de colores atornasolados. A esta hora, Fira y el vecino pueblo de Ia se reparten la asistencia de visitantes al espectáculo del atardecer sobre el cráter. Y entonces se entiende que el volcán, que arroja humo y cenizas de vez en cuando, deja caer sobre todo maná sobre Santorini. Las miradas convergen en el astro que está a punto de perderse en el horizonte, como si lo engulliera el cráter, y se tiene la impresión de que su marcha fuera para siempre. Acabado el espectáculo, la gente busca un lugar donde cenar. La dueña del restaurante Selene muestra algunos productos autóctonos que dan carácter a su cocina. El sabor de algunos lo atribuye a que se crían en tierra volcánica. Los más peculiares son las fabas o almortas y las alcaparras secas. La humildad de los ingredientes no impide la preparación de platos sumamente apetecibles, como las berenjenas rellenas y el cordero asado en papel untado de aceite. La cocina de estas islas es la típica mediterránea, generalmente bastante especiada. Quien quiera descubrir una isla solitaria en el Egeo debe hacer escala en Ios. El hombre que elabora pacientemente este queso de cabra asegura que nunca ha salido de la isla. Su horizonte se ciñe a los contornos del mar que la rodea. Él, como sus cabras, cuando llega a la línea de la costa, da un paso hacia atrás. En esta isla se asegura que murió Homero, padre de la épica griega. Imaginar el rico mundo de la Ilíada o la Odisea en medio de estos seriales solo puede concebirse en ciegos o en titanes. Aquí el único espectáculo es el cielo y el mar. Manganari, en el sur de la isla, es un lugar al abrigo de los vientos, un pueblo lejano al que solo se llega por mar. En realidad, el pueblo es un hotel. A Emi, su directora, no le gusta la palabra hotel. Para ella solo es un hotel porque recibe huéspedes. Por lo demás, es una aldea acorde con la naturaleza y la historia del lugar. Aunque su construcción sea reciente, no quiere ser otra cosa que una aldea cicládica, como son las que existían antes de que llegara el turismo. Para Emi, esta parte de la isla debe seguir ofreciendo lo que ofrecía antes de surgir su aldea: retiro, soledad. En esta zona suelen recalar los pescadores de Paros, Calimnos y otras islas vecinas cuando el viento sopla fuerte. Aprovechan su bonanza para arreglar sus redes y salir a pescar cuando el tiempo no lo permite en sus caladeros habituales. Para ellos, el Egeo no es el mar de cara amable que buscan los visitantes, y la soledad no es un estado deseable. Para ellos, el mar da la vida, con el pescado y las esponjas, pero también se la lleva. El mar y la soledad significan para ellos ausencia,
es probable que no entiendan qué bien tan escaso es la soledad para los turistas que llegan a esta isla. Al recorrer las Cícladas, es imposible sustraerse al atractivo que ejerce la fama de Mykonos. La isla es célebre por ser la más cosmopolita del Egeo y lugar de encuentro de celebridades de todo el mundo. Pero el viajero que quiera conocer bien Mykonos, pronto deberá darse cuenta de que existen dos Mykonos, la de aluvión de turistas y la de los naturales de la isla. También ellos son cosmopolitas a su manera, como los personajes de Nikos Kazantzakis. Conocen todo el mundo por el que han visto pasar por su isla, y ya pocas cosas pueden sorprenderles. No saben hablar muchos idiomas, pero no existe un lenguaje que ellos no entiendan. Cuando la Mykonos mundana se va en busca de las playas, la ciudad parece volver al pasado. El clamor del blanco de sus casas en el laberinto de calles no parece tener otra función que la de despistar y confundir a los piratas que venían en otro tiempo. Pero ya no se teme ninguna avanzadilla de piratas. Lo que se espera es la vuelta de la otra Mykonos, la que en estos momentos disfruta de las playas. Esta isla se puso de moda hace 30 años. A pesar de la afluencia masiva de visitantes, ha sabido mantener su encanto. Mientras la Mykonos estacional sigue en la playa, la vida de la Mykonos local es la de cualquier pueblo marinero. Apenas vuelve a la ciudad la Mykonos playera, la vida local desaparece como por ensalmo. Las calles quedan a merced de los visitantes y la ciudad entera se convierte en un interminable paseo. El único elemento local que queda fuera del techado son los molinos, recordando que esta isla es un feudo de Eolo. Aquí suele soplar el viento a menudo. Al atardecer, los molinos parecen mirar los colores del crepúsculo reflejados en la pequeña Venecia, un conjunto de casas palafíticas que recuerda a la ciudad de los canales. También por la noche hay dos Mykonos. Una sale a primera hora a los restaurantes en busca de un plato típico y vino de resina, o busca ambiente por sus todavía solitarias calles o lugares de encuentro en los que hacer planes. En Mykonos se ofrecen varias fiestas mundanas todas las noches. La otra Mykonos parece esconderse enfrascada en sus labores habituales. Un barrio nos descubre que la vida local renace también algunas noches. Asistimos a una fiesta de las que no aparecen en las crónicas mundanas de las revistas, sino que emana de la tradición y la vida cotidiana. Aunque abierta a la participación de los visitantes extranjeros, tiene sus propios códigos y rituales. En el centro de la mesa, el cordero. Dicen que las ovejas y las cabras son la gran plaga de Grecia, porque retrasan el desarrollo del país y los griegos no quieren desprenderse de ellas. Después de nuestra estancia en Grecia, empezamos a entender por qué. Dado el papel que cumplen en su alimentación y en su vida, cabe preguntarse qué valor tiene el desarrollo si exige que dejemos de ser lo que somos. Decir que la fiesta termina con el baile es una simplificación. Hay que decir que la noche se abre con él. En el baile se expresa la memoria y la vida de los griegos. Las manifestaciones espontáneas son como una explosión interna que agitará a los danzantes. Viéndolos entregados al baile, el viajero dejará Grecia convencido de que Dionisos
no solo existió alguna vez, sino que aún vive. Realmente, nunca ha muerto. Los dioses son inmortales.
You, what do you want? I want to see the sun. I want an escape. You there? An office with a beach view. I want a natural town. You? I want to taste real food. Something well-aged. And you? I want to relax. I want peace. All you want is Greece.